pulmonar que haya generado, por supuesto, un proceso inflamatorio y la formación de sinequias a nivel de la trama bronquiolveolar. Entonces, esa parte, pues es un antecedente que tenemos que tener presente, es inevitable para hablar de bronquiectasias. Muy bien, y bueno, tenemos más diagnósticos diferenciales, pero pues realmente son muchísimo más raros, ¿sí? Entonces, pues bueno. ¿Qué más nos dices, Javier? Bueno, Javier. Perdón, no tenía el audio abierto. Vamos a continuar con la valoración de la gravedad y los criterios de ingreso. Después de hacer un diagnóstico clínico de neumonía adquirida en la comunidad, tenemos que valorar la gravedad del cuadro que presenta el paciente y dónde vamos a realizar el tratamiento y cuál va a ser la pauta terapéutica más adecuada en estos pacientes. Vamos a basarnos primero para esto en estos 5 factores. La edad mayor de 65 años, si tiene alguna enfermedad de base como EPOC, diabetes, alguna enfermedad autoinmune que mencionamos que son factores de riesgo en estos pacientes, los hallazgos clínicos y podemos o no realizar los hallazgos en laboratorio y los hallazgos radiológicos. Los 3 en los que nos vamos a basar primordialmente son la edad de 65 años, la enfermedad de base y los hallazgos clínicos. Tenemos esta escala, es la escala FINE-11, que va a clasificar a los pacientes en 5 grupos, atendiendo una sumatoria de 20 variables. Este tipo de escala, las guías mencionan que ya no se utiliza debido a que es muy compleja, toma mucho tiempo y su valor predictorio no es tan eficaz o no es tan confiable como las escalas de CURB 65 y la Quick-SOFA. La pongo como referencia porque las mencionan en varias bibliografías, pero igual mencionan que ya no es tan utilizada por su complejidad para utilizarla en un paciente en el servicio de urgencias. La escala más simplificada que es válida es la CURB 65, es un acrónimo para confusión, urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y la edad. Son estos factores que utiliza la escala para clasificar a un paciente si podemos darle un tratamiento ambulatorio o si tenemos que darle un tratamiento intrahospitalario. Esta escala la podemos simplificar aún más quitándole la urea en lugares donde no tenemos laboratorios, como por ejemplo en atención médica continua podemos aplicar un CRB65. Esta solamente quitamos la urea y podemos darnos un predictor de si el paciente va a tener un desenlace, pues bueno, si puede llevar su tratamiento en casa o si amerita un tratamiento intrahospitalario. El Quick-SOFA es una herramienta sencilla para detectar pacientes con sospecha de infección con alto riesgo de mortalidad fuera de la UCI. Utiliza la frecuencia respiratoria, una alteración en el nivel de conciencia y la presión arterial sistémica baja. Son los ítems que utiliza el Quick-SOFA. Como comentó el doctor, hay varias bibliografías que lo mencionan principalmente en COVID. Ahora que surgió la pandemia, lo han estado utilizando mucho como para poder detectar los pacientes con la sospecha de infección con alto riesgo de mortalidad para ingreso a UCI. Pero, sí. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la Quick-SOFA y la CURB 65 o CRB 65, por ahí hay un ajuste también en otras bibliografías, es útil para primer nivel de atención, más que nada para valorar si lo envío a un segundo nivel. Recuerden que no toda neumonía adquirida en la comunidad, pues se tiene que mandar a un hospital, ¿sí? Nosotros en consulta externa
institucional y más aún en medio privado que cuentas con antibióticos, puedes resolverla. Ahorita vamos a ver los tratamientos terapéuticos y veremos que el instituto, el IMSS, en primer nivel de atención, sin problemas, sacamos una neumonía adquirida en la comunidad que no te cumpla los criterios de QSOFA o de QSOFA. ¿verdad? En cambio, y también para el CRB65, el CURP 65 completo sí se puede subsanar en un primer nivel de atención, pero en unidades que tienen laboratorio. El FINE, pues naturalmente, aplica más para hospital. Y por eso es valiosa la de QuickSofa. Pues yo, no sé, me imagino a Sara y a Carolina agarrando plaza en Villa de Reyes, pues ni en sueños hacen la escala de FINE 11, no tienen laboratorio, ¿sí? O sea, entonces, no van a poder. Tan solo aquí en la ciudad, en la 49, en la 5, en la 7. Entonces, a menos que sean fifís como un servidor que trabajen en la 47, pues podríamos sacar más o menos esa escala. Todo lo demás es para, pues no es factible en una unidad de primer nivel de atención. Entonces el QuickSofa es por eso que ha tomado mucha relevancia. Es rápida, es rápida, efectiva, práctica, y ya con eso nosotros decimos se va o no se va al hospital. Y así de sencillo, lo trato de manera ambulatorio o no. Es por eso que ha tomado una relevancia así muy interesante y se ha puesto de moda ahorita con el COVID-19. Antes del COVID ni quien conocía esa escala. Ahora en el COVID, pues ya todo el mundo la utiliza. ¿Sí? Muy bien, Javier. ¿Qué más? Bueno, aquí les presento la escala FINE 11. Son todos los ítems. No, pues es lo que les digo. Por ejemplo, los electrolitos, ¿cuándo los sacas en una unidad de primer nivel de tensión? Es más, ni en la 47 se hacen. Y eso que tenemos el laboratorio amplio. Entonces, no. Es imposible poderla. Y aquí está la CURP 65, los valores que les mencionaba, confusión, urea, frecuencia respiratoria, la presión sistólica y la edad mayor a 65. Podemos utilizarlo como CURP o como CRB, y dependiendo de la puntuación es la tasa de mortalidad o el porcentaje de mortalidad que tiene, y podremos ver entre 0 y 1 llevan un tratamiento que puede ser ambulatorio, 2 es intrahospitalario, 3 y 4 ya son intrahospitalarios y pueden requerir ingreso a terapia intensiva. Con el CRB, no se desgasten con la urea, ahí muy bien, como les comentaba y se los puso Javier en la tabla, CRB 65 no, se va a segundo nivel o nos lo quedamos. Ahorita que veamos los antibióticos nos vamos a dar cuenta que, vuelvo a insistir, sí podemos subsanar esa patología en consulta externa, nada más que siempre y cuando sea muy bien valorada. Muy bien, como hemos venido mencionando, las escalas predictoras CURP 65 y CRB, a la par de la QuickSofa, son los mejores predictores de mortalidad en el contexto de la neumonía adquirida en la comunidad. Debemos de tener muy en cuenta la comorbilidad y las circunstancias sociales que tiene el paciente para poder valorar la severidad y cuál va a ser el tratamiento. No es lo mismo que tengamos un paciente con un estatus socioeconómico alto, que tiene fácil acceso a los medicamentos y que puede llevar su tratamiento en casa, a un paciente que está descompensado, que vive en la calle y no tiene acceso a los medicamentos. Hay que tener muy en cuenta todos esos factores para poder determinar cuál es el tratamiento que debemos utilizar. Y con el objetivo de mejorar la estratificación de los pacientes que requieren UCI, la Sociedad Americana de Tórax propuso los criterios mayores y menores. Se los voy a mencionar en un momento. Un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad que cubra un criterio mayor o 3 criterios menores deberá ser ingresado a UCI para disminuir el riesgo de mortalidad. Los criterios mayores son que esté con una ventilación mecánica invasiva o que tenga choque séptico con necesidad de vasopresores. Los criterios menores son parte de algunos de CURP 65, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto,
la PaO2, FiO2 menor o igual a 250, la uremia, la confusión, una opacidad multilobar que comentó el doctor, que ya es algo más grave, la leucopenia, la hipotermia o temperatura central menor a 36 grados, y la hipotensión que requiera una agresiva reanimación con líquidos. Esta es principalmente en pacientes, o estos se van a presentar principalmente en pacientes mayores de 65 años, que igual es uno de los factores de riesgo para complicación de la neumonía. Si se fijan, básicamente está hablando Javier del SRIS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. A ver, Fabiola, ahí recapitúlanos en qué consiste el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, nada más como recordatorio. Y si por ahí te falla alguna, algún compañero tuyo que te ayude, no te deje morir solo. Pues sería ahora sí que es una respuesta que puede dar por múltiples causas, ¿no? En este caso sería pues la infección, entonces el cuerpo responde y hay varios parámetros desde la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión, está la saturación, creo que también se encuentra. A ver quién le echa la mano. El estado de... Vas bien, Fabiola, pero más... Yo tengo entendido que este síndrome de respuesta inflamatoria se presenta generalmente a los 2 meses, y después de que ya ha empezado a tomar medicamentos el paciente, que a partir de los 2 meses puede presentar este síndrome de respuesta inflamatoria, que realmente es mortal para todos los pacientes, y que se presenta mayormente pacientes con tuberculosis o con comorbilidad. Eso es lo que... Bueno, qué bueno que no era pregunta de examen, mi estimado Pablo, si no, sopas. Mira, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es totalmente agudo, y eso es algo que nos lleva prácticamente un choque séptico, ¿sí? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene datos clínicos que nos habla de cómo responde el organismo conforme va evolucionando la enfermedad. Recuerden que cuando tenemos una reserva energética importante, una reserva, pues, como ahorita, ¿verdad? Estamos tranquilos y de repente nos da un inicio de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todos los parámetros van a estar a la alza. Por ejemplo, tendríamos una leucocitosis, ¿sí? Tendríamos una taquipnea, tendríamos fiebre, tendríamos una tendencia a la hipertensión, a tensiones arteriales elevadas. Esos son los parámetros naturales de un inicio de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Después de 72 horas, si no corregimos eso, entonces nuestra reserva de energía al otro extremo, leucopenia, bradipnea, ¿sí? Hipotermia, hipotensión, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje que les doy es que cuando tengan los parámetros a la baja, quiere decir que el paciente ya tuvo su primer curva a la alza, consumió su reserva energética, y cuando los parámetros los tienen a la baja, a aguas, ya está al borde del choque, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ningún paciente te soporta, aclarando ahí la participación del buen Pablo, meses o semanas con un síndrome de respuesta. Estamos hablando ahí de 72 horas y se clava el paciente, ¿sí? Tal cual, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Aquí lo importante, vuelvo a insistir, primeras 72 horas, parámetros a la alza, tenemos una buena reserva energética, y luego, pum, se caen los parámetros, y entonces entras al choque directo, y ahí ya la cosa se pone muy fea, ¿sí? Por lo tanto, cuando encontremos parámetros elevados, que nos habla de que el organismo del paciente está compensando el proceso inflamatorio global, no hay que relajarnos, porque en algún momento dado
se va a desbalancear el paciente y se te va para abajo, ¿sí? Y esto es abrupto, en menos de lo que nosotros podamos esperar. Este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica finalmente se traduce en los criterios menores que ahí comenta Javier, y que al final te van a terminar dando un criterio mayor, que es el choque séptico, el cual prácticamente pues es la expresión máxima del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿En qué entidades? Efectivamente, como lo comentó ahí sí muy bien Pablo, en procesos infecciosos, sí te lo puede dar, en este caso una neumonía adquirida en la comunidad bacterias. La TB tiene un curso más insidioso, más a largo plazo, y salvo que tenga una infección sobreagregada a la TB, te termina dando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acuérdense que tomando como referente esta entidad, que qué bueno que la comentó Pablo, pues la TB pues genera una hipersensibilidad tipo, bueno, depende de la bibliografía, ¿verdad? Porque en algunas te la marca como tipo 4 y en algunas como tipo 1, pero al final del día es una respuesta tardía, ¿sí? Eso es la hipersensibilidad tipo 4 o tipo 1, vuelvo a insistir, depende de la bibliografía, pero en pocas palabras, la inmediata, mediada por IgE, esa pues se presenta en el asma, por ejemplo, que ya por ahí comentaron, rinitis alérgica, entre otras. Luego tenemos otra reacción de hipersensibilidad, la que es mediada por citotoxinas, y tenemos otra hipersensibilidad que es llamada, o fue históricamente llamada como enfermedad del suero, pero al final son anticuerpos circulantes. Ejemplo, una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico, en donde los epítopos viajan a lo largo de todo el cuerpo, y como estos epítopos se parecen mucho a proteínas del glomérulo o también a proteínas de las válvulas cardíacas, podemos encontrar como una complicación una fiebre reumática en una faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico o una glomerulonefritis post-estreptocóxica, que al final del día y clínicamente es un síndrome nefrítico, ¿sí? Entonces, eso es una hipersensibilidad tipo 3 por anticuerpos circulantes a distancia. Y la citotóxica, pues es la comúnmente encontrada como en una neumonía, donde tenemos el agente infeccioso y toda la cascada inmunológica ataca la zona que esté afectada. En este caso, por supuesto, el pulmón, ¿sí? Entonces, bueno, más o menos así se da el parámetro. A menos, no sé si alguien quiere aportar algo o corregirme, o sea, al final del día, pues para eso se trata estos foros, no para que, sino para irnos retroalimentando mutuamente. Creo que es lo que puedo decir de esta diapositiva, y a ver, Javier, le damos a la siguiente. Si alguien quiere hacer alguna observación, acotación, corrección o añadidura a los comentarios, adelante, prende el micrófono y pues ahí externa los valiosos comentarios. Al final es para que nosotros salgamos fortalecidos de este módulo. Muy bien, Javier, ¿qué onda aquí con esta diapositiva? Ahora vamos a continuar con el tratamiento. Como y al igual que el diagnóstico fue clínico, el tratamiento principalmente o inicialmente es empírico y dependerá de la gravedad del cuadro y de la etiología más frecuente o más probable para poder determinar cuál va a ser el tratamiento adecuado. Vamos a establecer primero 3 grupos bien definidos según el lugar más adecuado para recibir el tratamiento. El grupo 1 va a ser en tratamiento en domicilio, el grupo 2 es en piso de hospital y el grupo 3 es en la UCI. Existen ciertos datos clínicos que van a hacer sospechar la presencia de neumococos resistentes a penicilinas, cuando son pacientes mayores de 65 años, tienen antecedente de POC, alcoholismo, inmunodeprimidos, comorbilidades múltiples, personas que han tenido contacto con niños en guarderías o
que han tenido un ingreso hospitalario, tratamiento antibiótico con betalactámicos en los últimos 3 meses, que están recurrentes con este tipo de problemas, nos pueden hacer sospechar que puede haber sospecha puede haber resistencia a la penicilina. Ahora, el tratamiento va a tener 3 periodos que están bien definidos. El primero es la inestabilidad clínica, que va a ser desde el inicio del tratamiento hasta que el paciente empieza con la mejoría, y generalmente dura 3 días. No debemos de cambiar el tratamiento en esta fase, salvo que exista empeoramiento. Si se está llevando en un hospital, inicias el tratamiento empírico y ves que no mejora, en cambio empeora, hay que hacer un cambio y tendríamos que realizar el resto de la batería de auxiliares para determinar cuál es el patógeno que está causando la infección. El segundo es la mejora clínica inicial, que donde los síntomas y los signos comienzan a mejorar, disminuyen, y suele ser de 24 a 48 horas de iniciado el tratamiento. Y la mejoría clínica definitiva, que es donde se completa la mejoría inicial y suele cursar a partir del 5º día. Cabe mencionar que, como vimos en la radiografía anterior, si tenemos una placa de rayos X compatible con una imagen de consolidación lobar, la placa puede seguir presentando esa consolidación hasta por 5 semanas. Ya la 5ª semana ya empieza a verse una disminución en esa consolidación. Y este tratamiento es de un manual diagnóstico en terapéutica de neumología de Madrid. Es el tratamiento actualizado al 2016. Como pueden ver, en un paciente que estaba previamente sano, en el grupo 1, que es ambulatorio, ellos utilizan amoxicilina con un macrólido o un levofloxacino, una cefalosporina. Si tiene comorbilidades, como son diabetes, EPOC o alguno de los otros que mencionamos, asocian la amoxicilina a ácido clavulánico junto con el macrólido, o el levofloxacino con moxifloxacino. Tiene un nivel de evidencia de 1. En planta, en piso de hospital, utilizan los betalactámicos, levofloxacino, moxifloxacino, o tigerciclina en caso de alergia a los betalactámicos y fluoroquinolonas. Ya en UCI es un tratamiento un poco más agresivo, pero los que nos interesan es el grupo 1, que es el que principalmente vamos a atender, que puede ser un paciente sano o con comorbilidades. Pero esta es la actualización que realizan en Madrid. Lo que tenemos, la guía mexicana maneja estos tratamientos para los pacientes. Sí se ve una gran diferencia en cómo lo manejan ellos y cómo lo manejamos nosotros. Nosotros utilizamos amoxicilina de 500 a 1 gramo 3 veces al día. La pauta del tratamiento puede ser de 7 hasta 10 días, dependiendo el cuadro clínico. Como mencionamos, puede ser desde las primeras 24 a 48 horas, el paciente puede presentar una mejoría y eso nos puede orientar a que el tratamiento es el adecuado y podemos continuarlo. Dependiendo el agente causal, como mencionamos, el Streptococcus pneumoniae es la etiología más frecuente, entonces debemos de utilizar el tratamiento para esta entidad. No sé, doctor, si tengamos disponibles el tratamiento como tal, la claritromicina, la amoxicilina, disponibles en el IMSS. Sí las tenemos. Miren, ahí es lo que les comentaba. Hay algunos detalles de las guías, y tratando de hacer un consenso de todas las guías, porque hay 750,000 millones de guías que hablan de la antibioticoterapia, pero en términos generales ahí coincido totalmente con Javier. Ustedes, cuando se enfrenten a un primer escenario de neumonía adquirida en la comunidad en primer nivel de atención, ya sea en consulta externa o atención médica continua, empíricamente vamos a pensar en Streptococcus pneumoniae. No nos queda de otra, porque no tenemos cultivos, ni mucho menos. Entonces, nos iríamos a Streptococcus. Amoxicilina sola, esa ni cosquillas, o sea, realmente ni tiene sentido utilizarla. Lo que sí tenemos nosotros en el IMSS, en primer nivel, y podría ser una primera herramienta,
siempre y cuando sea un paciente relativamente joven, sin comorbilidades y con una quick sofa normalita y todo, es ocupar amoxicilina con ácido clavulánico. Sí lo tenemos en primer nivel de atención, pero hay que utilizarlo a dosis altas, no a la dosis ordinaria, ¿sí? Es decir, la de una dosis de 875 miligramos cada 12 horas. En pocas palabras, tableta y media cada 12 horas por una semana pudiese ser útil. Ajá. Vuelvo a insistir, paciente que no, en su historial clínico no se ha expuesto mucho al antibiótico, un paciente que no ha ido a similares y le han dado de todo, ¿no? O sea, un paciente, vamos, sin tanta exposición a fármacos, podría ser una buena elección. Y estar valorando al paciente pues cada 2 días para ver cómo va su evolución. Seguramente en estas condiciones, estoy hablando de, por ejemplo, un paciente como ustedes, jóvenes, que no se desvelan, que no toman, que no fuman, bajo esas características, pues una amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas les podría ser útil. Tenemos claritromicina, sí la tenemos también. ¿Cuándo yo utilizaría? Obviamente estoy en un nivel, estoy metiendo niveles 1 de recomendación, pero también les estoy dando un nivel de evidencia D como experto. Ajá. Es un nivel bajo, pero en base a mi espectriz y las consultas que he dado, yo daría claritromicina en un paciente que es alérgico naturalmente a la amoxicilina, ¿sí? Un paciente que ya ha sido expuesto hasta para faringoamigdalitis por amoxicilina con ácido clavulánico en su historial clínico, y en donde la claritromicina seguramente no la ha utilizado, o no la ha probado, o no la ha tomado, pero en un mismo escenario al que les platiqué. Alguien joven como ustedes, que no toma, que no fuma, que no se desvela, etcétera. Esas características más o menos las tomaría como referente para una claritro de 500 miligramos cada 12 horas por una semana, y tendría que estar valorando la evolución cada 72 horas. Otra herramienta que podemos utilizar, y hay pacientes que les encanta, ¿verdad? Porque acuérdense que nos basamos en, a veces el paciente, estas partes que luego me dan risa, ¿no? Que es parte del construccionismo social del paciente, ¿no? Llega el paciente con el doctor Ramiro Moctezuma y entonces el paciente calcula el nivel de calidad o de potencia del médico en base a su valor para dar medicamentos intramusculares versus orales, ¿no? Y entonces dice, no, este sí es un doctorazo porque tuvo el valor suficiente para indicarme medicamento intramuscular, ¿no? Entonces dices, wow, ¿no? Entonces, si Ramiro quisiera aplicar esa, ceftriaxona también tenemos en primer nivel de atención. Acuérdense que cuando están en un aprieto, cuando tienen una infección, sea cual sea, y no saben qué agente infeccioso, etcétera, siempre digan cefalosporina de tercera generación y le van a atinar al examen o le van a atinar a la entidad patológica, ¿no? Entonces, ceftriaxona le pega todo, pues así dice la bibliografía, y podría ser también de utilidad, nada más que entramos a un terreno complejo, sería una inyección de 1 gramo diaria por 5 días, entonces pues al paciente le van a quedar así las pompis de mandril, ¿verdad? De tanta inyección, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, pero es bueno, el fármaco es bueno y también les podría ser útil. En un escenario estable, más o menos normal, si tuviesen un paciente geriátrico con comorbilidades, expuesto a antibióticos previamente, pero con un quick sofa estable, una opción que yo les puedo sugerir, previa autorización de jefe de servicio en medicina familiar, es darle levofloxacino, que también lo tenemos en primer nivel de atención. Tenemos la presentación de 500 y de 750,
dependiendo el peso, yo me iría al de 750 miligramos, una tableta diaria por 7 días y el paciente regresa a la normalidad sin ningún problema. Paciente geriátrico con comorbilidades, pero con normal, o normal, ¿verdad? Para no tiene levo, en ese podrían estaría clavulánico a dosis altas por 7 días, 875 cada 12 horas por 7 días. El paciente ya estuvo expuesto a moxibustion, pudiera utilizar claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Sigo en un nivel de evidencia y recomendación 1A, está en niveles elevados. Ahí también estaría en un escenario de un paciente, pues vamos, como nosotros, aparentemente sin comorbilidades. Paciente ya geriátrico, no me quiero meter en broncas, puedo darle ceftriaxona o puedo darle levofloxacino y sin problemas le saco el detalle. Sí es importante generar una revaloración a las 72 horas. Y ustedes dirán, no, es que en el IMSS no es posible, ¿cómo va a venir el paciente, etcétera, etcétera? Pues ¿saben qué? Lo que pasa es que estamos subutilizando otras áreas del equipo multidisciplinario que nosotros tenemos y que normalmente no ocupamos, o sea, porque todos los médicos, oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿Le voy a estar marcando? ¿Es mi saldo? ¿Es mi teléfono? Etcétera. ¿Y cómo le voy a dar seguimiento? Bueno, pues acércate al área de trabajo social y que trabajo social a los 2 días le haga una llamada y le pregunte su estado clínico del trabajo social. Hace esa función, que es dar seguimiento vía telefónica a los pacientes o hasta presencial, hacen visitas y estudios familiares a los pacientes. Está subutilizada el área, tiene las metas por los suelos, porque cada vez que, si Ramiro le dice, si el doctor Ramiro le dice a la trabajadora social, oye, échame la mano, a los 2 días márcale al paciente, cuando le marca el trabajador social al paciente, hace una nota pequeña clínica y entra en la productividad de ellos en las metas. Entonces, a veces ellos tienen su productividad baja porque ya no saben ni a quién marcarle por teléfono, ¿sí? En cambio, Ramiro ahí le ayudaría al trabajador social a llenar su productividad y Ramiro, naturalmente, cumpliría con el seguimiento que él busca. Me ayudó la antibioterapia que yo le di. A las 72 horas, oye, ¿sabes qué? Trabajadora social, échame la mano, márcale. No, todo bien, doctor. Ok, a los 2 días, no seas gacha, ¿no? Échale otra llamadita a ver qué onda. Y trabajadora social hace su nota y va entrando en su productividad, ¿sí? Si vemos que no responde o que el curso es sombrío, pues Ramiro le puede decir a la trabajadora social, ¿sabes qué? Dile al paciente que se venga otra vez a consulta y lo revaloramos nuevamente. Ese papel lo hace trabajo social. Entonces no existe ahí, no tienen que desgastarse ustedes como médicos en el seguimiento telefónico de estos pacientes, ¿sí? Entonces no sé si quedó claro más o menos los esquemas. No me meto en el hospitalario porque pues eso ya es de medicina interna, pero al menos en adquirir en el hospital, sin entrar en terapia, el manejo no va a ser muy distinto, nada más que va a ser IV, ¿sí? Entonces, pero bueno. Ok, Javier, referente a las medidas generales, ¿qué nos dices? Bueno, referente a las medidas generales, es básicamente el reposo, los líquidos abundantes, un control térmico con antipiréticos, evitar que tenga fiebre el paciente. Podemos utilizar el paracetamol, que es el mejor antipirético, y analgésicos en caso de que el paciente tenga dolor pleurítico. En caso de meritar internamiento, deberá recibir profilaxis
con tratamiento antitrombótico y pueden recibir oxigenoterapia para mantener una saturación mayor a 90%, pero solamente en caso de internamiento, sino el control térmico y del dolor. Si quieres, Javier, bueno, estos parámetros ahí para que los lean. ¿Cuántas diapos te quedan? Supongo que este de las últimas. Sí. Me quedan solo 3. Ok, si quieres ya coméntalas brevemente, nos quedan 3 minutos. Haya sido clara la presentación, me disculpo con ustedes. Problemas al inicio con la conexión, pero creo que en términos generales vimos lo más importante y traté de darles algunos tips